Bueno, en esta segunda parte, como dijimos, vamos a mostrar algunos ejemplos de trabajos de equipamiento en relación un poco a la temática de equipamiento institucional que vamos a trabajar este año. Vamos a ver algunos pabellones y vamos a ver también algún equipamiento específico que me interesa mostrarles respecto de elementos, modos de representación y también entender la complejidad y la gran variante, el abanico de posibilidades que se abre para este tipo de arquitecturas, ¿verdad? Bueno, el primer caso que vamos a ver es el pabellón argentino, que se llamó el pabellón argentino del Bicentenario, porque es del año 2010, y es el pabellón que representó a la Argentina en la Feria Internacional del Libro en Frankfurt. Pertenece al arquitecto Attilio Pentimaggi, que es docente de la UBA, entren a su blog que tiene buena info, buena arquitectura y tiene un par de ejemplos que pueden estar piola y que lo pueden tomar como referencia. Pero en definitiva, nos estamos enfocando en este caso, este pabellón que tenía la responsabilidad de representar institucionalmente, como dije, en este caso al país, ¿no? Que tiene algún punto de contacto respecto del encargo que van a tener que resolver ustedes. Entonces, acá aparece lo que mencionaba antes, ¿no? Esto de que el equipamiento, de alguna manera, a partir del propio equipo, de los propios elementos constitutivos de la arquitectura y de la imagen gráfica, pretende evitar referencias externas, ¿no? Para eso se vale de cierta comunicación específica, de ciertos códigos y de algunos recursos. Vamos a hacer un recorrido justamente por la página de Attilio, que en este caso es un blog que él lo trabaja de esta manera. Este es un ejemplo del año 2010. Acá está ordenado por año, entonces si ustedes se manejan entre el 2009, que fue el año del concurso, y 2010, que fue el año de ejecución, van a poder encontrar varias cosas. Pero bueno, lo interesante es esto, ¿no? Bueno, acá aparece la imagen que, como en todo concurso, siempre aparece como esa imagen que de alguna manera pretende mostrar la totalidad del objeto, y vean que aparece la propuesta de equipamiento, en este caso del pabellón, despojada o independiente del contexto, ¿no? Este es el contexto, es el lugar donde iba a ser ubicado el pabellón, que en este caso, a diferencia de lo que les va a tocar a ustedes, es una caja absolutamente neutra. Este es el concepto, una serie de velos que se van superponiendo uno detrás de otro, y que impide tener una visión global, total, completa del espacio, sino que obliga a recorrerlo, ¿no? Esta imagen superior, que es un híbrido entre una imagen superior, una planta, o quizás una representación artística, ¿no? Bueno, acá aparecen una serie de renders y demás, y esto es lo interesante. Acá las distintas situaciones a partir de las cuales se resuelve el pabellón en sí, ¿no? Es decir, la acumulación de los elementos, la sucesión de velos como límites virtuales, como lo denomina el arquitecto, en este caso un programa que debe resolver 1.600 metros cuadrados, no será lo que nos toque a nosotros, y el espacio asignado, que son 2.500 metros cuadrados. Bueno, y acá, sí, la estructura existente, la cual va a terminar siendo soporte para el equipo. Y acá aparece esta novedad, ¿no? Que también la mencionamos un poco muy al pasar la clase pasada, y que tiene que ver con esto de que hasta ahora han resuelto arquitecturas siempre con el soporte del plano cero o el plano suelo, ¿no? Ese solar que permite apoyar el objeto arquitectónico. Ustedes ahora van a tener la posibilidad de 6 planos de trabajo, es decir, las 4 envolventes, norte, sur, este, oeste, envolvente inferior e envolvente superior. Entonces, de esta manera, cambia la lógica de pensar cómo el objeto arquitectónico se deposita, ya no se apoya, ¿no? Sino que se deposita porque puede estar colgado, puede estar soportado o sí puede estar apoyado el objeto arquitectónico. Y lo que decía, que vean acá en este despiece, en la parte superior, estructura existente, en la parte inferior, soldado existente, y en el medio, el aporte de la arquitectura, el diseño de equipamiento, ¿no? Una estructura reticulada de aluminio, prefabricada, obviamente, montada en el lugar, la sucesión de velos, que se resuelven con telas semitransparentes,
y finalmente la aparición de estos equipos que van a resolver el programa. Bueno, algunas verificaciones rápidas, de maquetas muy rápidas realizadas en papel. Y acá un poco deja ver el espíritu de la cosa, el espíritu de este objeto arquitectónico, que como vieron en la imagen, no se apoya en el piso, como vieron en la imagen inicial que les mostraba, no llega al piso, ¿no? Por supuesto acá en la maqueta sí lo hace. Esta es la planta, y vean, esta es una planta en una escala 125, una en 125, ¿no? Una escala que está muy lejos de lo que vamos a trabajar nosotros por la cantidad de metros, pero en definitiva tiene la complejidad de las plantas de equipamiento que son los que nos interesa que sea representado. Perdón. Estoy acá, sí. Entonces les decía, y vean que acá abajo ya aparecen estos tres sistemas que son equipos, son los equipamientos que luego van a estar dispersos y diseminados por por toda la planta, por todo el espacio. Son tres equipos que tienen una lógica geométrica determinada y tienen diferentes alturas. Esas diferentes alturas, evidentemente, se van a transformar en conformadores de subespacios. Y acá se verifica aquello que decíamos, ¿no? La capacidad de generar calles internas, generar plazas y demás, ese verdadero urbanismo de interiores que terminan generando los equipos en un vacío tridimensional. Bueno, los cortes vistas, acá nuevamente la caja arquitectónica como un elemento neutro que aparece como una sustancia de fondo, y estos cortes vistas que están cargados de sentido, o sea, están cargados de atmósfera, están cargados de imágenes, aparecen ahí algunos autores, Borges, Cortázar, si agudizan la vista lo pueden ver, o si van directamente a la página de Atilio también lo van a poder encontrar. Acá estamos hablando de escalas generales que tienen en cuenta el objeto arquitectónico, la caja contenedor y los equipos. Para este caso, escala 1 en 125. Nosotros seguramente trabajaremos en escala 1 en 75, 1 en 50, será como la escala máxima a la cual deberemos recurrir para mostrar nuestra propuesta. Y bueno, después obviamente los recorridos a nivel de peatón, a línea de horizonte, que es como se vive la arquitectura, y que dejan ver en ciernes, allá por allá atrás, esos equipos que yo les mencionaba en la propuesta, ¿no? Bueno, abajo, en esta presentación, abajo aparece toda una tira donde tiene que ver con el discurso. El arquitecto habla acá de que las telas, de alguna manera, representan cierta identidad de lo que es el ser argentino, porque en las telas volcamos nuestros reclamos, volcamos a nuestros ídolos. Bueno, tiene que ver con una lógica absolutamente urbana, por supuesto. Bueno, leo textuales palabras del autor. Él habla de que todo el perímetro del pabellón es permeable, que se puede acceder desde el espacio central en uno de los extremos, pero también se puede acceder por los lados, por cualquiera de los espacios entre velos. Y él habla de que el pabellón plantea sumergirse en un mundo borgiano, de neblinas, de múltiples estratos, de tiempos, de laberintos y de infinitud. No pierdan de vista que el objetivo o el encargo era la representación del país en la Feria Internacional del Libro, ¿no? Por supuesto, bueno, esto de los máximos exponentes, Borges, Cortázar, demás, aparecen, es ineludible la referencia. Esto habla de evitar las referencias externas, que yo le decía antes que es una de las cualidades que tiene que aportar el equipamiento. El recorrido no tiene un orden preestablecido en esta arquitectura, ni pautas muy claras. Visitarlo por completo implica transitar cada una de estas capilaridades, ¿no? Porque cada una representa o reproduce una situación diferente. Y esta multiplicidad, de alguna manera, logra una síntesis de ese volumen general, ¿no? Viene a cuento esto de que, bueno, el todo es más que la sumatoria de las partes. Bueno, Atilio sigue planteando que los planos de tela, en su repetición, configuran esa especie de infinito y delimitan un volumen etéreo, ¿no? Desde el exterior casi no se vislumbra el interior y es necesario atravesar esos velos para buscar ese centro. Bueno, el pabellón de alguna manera se define como un edificio efímero que desarrolla en su interior
espacios protegidos y espacios infinitos. Bueno, el que conozca un poco la obra de Borges seguramente encontrará alguna relación con los laberintos, el Minotauro y ese magnífico relato de Borges, ¿no? Bueno, siguiendo con esta representación, ahora sí, ya vamos a cuestiones más técnicas, pero vean cómo permanentemente conviven estas cuestiones, ¿no? De la atmósfera que pretendemos lograr e inmediatamente vamos a los elementos técnicos que la posibilitan. Desde esa estructura, que es una estructura preexistente, como vemos a la izquierda, pero que está dibujada, representada, dimensionada, especificada, a las imágenes que ven a la derecha, que son esos tres equipos que yo les mostraba, ¿no? Si ustedes ven, acá estamos a la izquierda trabajando en una escala 1 en 5, que son escalas que vamos a trabajar, y estos equipos están representados en una escala 1 en 25. La lógica geométrica es la misma, los componentes modulares, los módulos que componen estos equipos son simplemente dos, una especie de rótula o articulador, que es este elemento que está compuesto por cuatro caras, perdón, y este otro elemento, que es un elemento absolutamente ortogonal, y que van formando o van a ir conformando esos subespacios. Y acá la relación de escalas, la altura con la figura humana y cómo pueden generar una 3D o esta posibilidad de permeabilización visual de estos equipos que tienen un espesor mayor porque indudablemente van a contener algún programa para la venta, merchandising o lo que haga falta en esas situaciones. Y bueno, acá esquemas de la estructura reticulada de aluminio, esquema de la iluminación suspendida. Estas son lo que nosotros denominamos planta de cielo rasos, que es, creo que no han realizado hasta ahora a lo largo de la carrera. Bueno, esta es una pieza que tiene una necesidad técnica en el proyecto, porque esta pieza la va a trabajar el durlero, el herrero, el electricista. Es necesario que aparezca, que esté en el lugar, para saber precisamente dónde van a ir ubicadas las luminarias, por ejemplo. Esas luminarias van a estar en relación con los elementos a iluminar. Acá abajo aparecen los equipos y si agudizan la vista van a poder ver, bueno, en este caso es un esquema de conexiones eléctricas, obviamente, ¿no? Cómo esos equipos van a ser abastecidos de energía. No queremos que los cables queden a la vista, sino que van a estar, en este caso, ocultos debajo de un piso técnico, que también es otro recurso, y acá aparece una etapabilidad constructiva, ¿no? Que tiene que ver con la logística, justamente de cómo me imagino que va a ser construido ese pabellón, que es algo que ustedes también van a tener que proponer en sus trabajos. Bueno, siguiendo con la propuesta de Atilio, a ver si encontramos, bueno, en este caso, acá está todo el montaje, que también está piola, para que ustedes vean cómo se realizan este tipo de arquitectura. Esto tengan en cuenta que es una cosa que tiene que ser rápida, ¿no? Es probable que como arquitectos nos den la locación 2 días antes de la inauguración. Y el día de la inauguración tiene que estar absolutamente todo montadito, es decir, vienen cortando cintas por un lado y por el otro lado se va escapando el pintor con los tarros de pintura, pero así tiene que ser. Bueno, decía, acá están los procesos de montaje, que son bastante interesantes, el vacío neutro, y como luego va a ser montado. Acá está el izado de esa estructura, que como dije, es una estructura preexistente, con las iluminaciones y demás, algunos detalles, marcas, replanteos que son necesarios, por supuesto. Bueno, no me voy a detener en esto, luego véanlo ustedes, estos equipos, que pueden ser que a ustedes les toque seleccionar, por eso hablo de tener un background propio, una cultura de diseño y de proyecto, porque yo puedo recurrir, por ejemplo, si me tocara diseñar el pabellón argentino, y así como lo pongo a Borges o a Maradona o a Cortázar, también puedo recurrir a un diseñador argentino y poner el mobiliario de ese diseñador en esos espacios, en estos equipos, ¿no? Bueno, acá alguna referencia absolutamente literal, que bueno, un poco discutible, y acá aparecen los equipos, ¿no? Retroiluminados, no se ven los cables, por supuesto, esos cables pasan por debajo de un piso técnico, ese piso técnico también hay que diseñarlo, hay que calcularlo,
ahí aparece el piso técnico que yo les digo, porque esto, el soporte, la base, el solado existente no puede ser agredido, no puede ser perforado, es algo con lo que ustedes van a tener que trabajar. Por supuesto que estas telas están pensadas que existe una iluminación que las recorre de arriba hacia abajo. Y bueno, acá otro equipo, si hacen también el esfuerzo intelectual de trasladarlo, por ejemplo, al mueble de recepción del Maxi de Saja, bueno, acá aparece un equipo que seguramente fue realizado en otro lado y acá simplemente montado, por supuesto. Equipos más altos, equipos más bajos, equipos soportes para libros y demás, y una fuerte impronta del diseño gráfico puesto al servicio de la comunicación, ¿no? Bueno, esos equipos que veíamos antes, este es el módulo o la retícula articuladora que permite la configuración. Es muy difícil, es decir, yo no puedo hacer un mueble completo de 5 metros de largo, es difícil de trasladarlo, es difícil de soportar las partes, los nudos tienen que ser mucho más fuertes, los espesores de los materiales tienen que ser mucho más anchos, por lo tanto es más pesado. Entonces, siempre conviene modular en dimensiones que sean manipulables, inclusive manipulables por una o dos personas, ¿no? Quería ir, bueno, montaje de piso. Acá hay otros equipos que aparecen en otra situación de exposición y de recorrido. Este también es un equipo. Vean que en este caso no hay un diálogo de esos equipos con la caja contenedora. No lo cree necesario el arquitecto porque en este caso, a partir de la iluminación, lo que hace es hacer desaparecer la caja contenedora. Y lo que queda en evidencia es la propuesta, por supuesto. Bueno, acá alguna maqueta que la cree conveniente y necesaria para verificar algunas situaciones, los distintos tipos de isolados, como les mencionaba, que van a ser útiles y necesarios para el proyecto. La aparición del diseño gráfico, por supuesto, es importantísimo. Acá tengo que comunicar, aparece la selección de una tipografía específica y luego, por supuesto, como les decía, en este caso el mueble de recepción, la marca país, porque estamos trabajando en equipamiento institucional, comunicando esa marca país y luego la aplicación de distintas gráficas que colaboran en ese discurso. ¿Sí? Bien, bueno. Vuelvo a la presentación. Ese era uno de los casos que les quería mostrar. Este es otro caso. Es el pabellón español para la Bienal de Arquitectura 2010. Y lo traigo a colación porque tiene una de las cualidades que nos interesan y que de alguna manera nos introdujo en tema también Vinicius cuando contó lo de la exposición de Tropicalia, ¿no? En este caso, el pabellón lo denominan interior y la estrategia de los curadores, arquitectos curadores de la muestra fue mostrar la arquitectura española, pero a partir de imágenes interiores, ¿no? Y hay todo un discurso, por supuesto, en torno a esto. Ellos hablan de que el interior es, por definición, el lugar donde se desarrolla la vida, que por lo tanto tiene que ser un tema central de la arquitectura. Y esa es la imagen con la que nos encontramos y la imagen gráfica institucional que representa a la muestra, a la feria. Estas son representaciones de los propios arquitectos, ¿no? Vean ahí un centro desocupado, y esa es la locación que a ellos les toca resolver. Es una caja, una casa que tiene muros que no se pueden mover y demás, y a partir de eso, ellos van a generar estos equipos con ciertos puntos de tensión para poder posicionar al observador y que esos equipos cobren sentido a través de las imágenes, ¿no? Vean el modo de representación de esta arquitectura. Ahí abajo, una pequeña axo, donde pone en transparencia la caja arquitectónica, las preexistencias, y pone en evidencia o en resalte la propuesta. Cortes, cortes que no son técnicos, por supuesto, la arquitectura como un elemento de fondo, la caja arquitectónica como un elemento de fondo,
y sí las propuestas, con algunas pequeñas AXO ahí abajo que dejan ver y entender perfectamente la propuesta de arquitectura. Y esto es lo que les toca resolver, ¿no? Una caja, que en este caso, si se quiere, si bien tiene cierta carga histórica, es Venecia, absolutamente todo tiene carga histórica, pero los curadores acá han decidido de alguna manera aplicar una pintura, trabajar los colores pasteles, como para hacerla de alguna manera que se neutralice de alguna forma respecto de la muestra, y luego el recurso de mostrar las obras de arquitectura desde la interioridad tiene que ver también con la posición del punto de fuga de esas fotografías, ¿no? Es decir, es muy probable que la línea de horizonte de la fotografía coincida con la línea de horizonte de quien se pare frente a la imagen. Entonces, a partir de esa geometría y de la aplicación de esa imagen plana en esa geometría tridimensional, adquiere otra significación y adquiere otro sentido de la imagen, por supuesto, ¿no? Bueno, ese es un recorrido por la muestra. Aparecen más elementos, que son los que veíamos en la planta. Por supuesto, esto tiene que estar iluminado, tiene que estar soportado. Hay una estructura portante, autoportante. Los equipos acá, imagino, no lo sé porque no he podido acceder a la información, son autoportantes, es decir, estructuralmente no son solidarios con el sitio que los contiene, sino que se apoyan, en este caso, en el suelo, a diferencia del que veíamos antes, donde el pabellón estaba por arriba. Y esta es la misma muestra, un año después, en Madrid, en donde lo que decidió, en este caso el ente que organizaba la muestra, decir, bueno, una vez acabada la exposición del pabellón en Venecia, debe ser desarmado y nuevamente montado en otra locación, viajar y montarse en Madrid. Y este es el resultado. La locación es absolutamente distinta, tanto desde el punto de vista geométrico como desde el punto de vista matérico y de las circunstancias propias de esa caja tridimensional. No es una bóveda de cañón corrido, es una especie de caja muy similar y muy próxima a la que les va a tocar resolver a ustedes, pero bueno, cambia la lógica propositiva de los arquitectos acá. Este es el ingreso, el que veíamos antes, absolutamente más pulido, más contenido y si se quiere quizás más conservador, a esta propuesta mucho más disruptiva, donde aparecen los reflejos y la contraposición con el objeto arquitectónico, que como digo, tiene una carga matérica, estructural, inclusive de sentido mucho más fuerte que el edificio anterior. O al menos así lo interpretaron y lo entendieron los proyectistas y quisieron ponerlo de manifiesto, ¿no? Entonces vean acá cómo se utiliza, en este caso, la perforación de la gráfica. Yo leo la gráfica, me deja ver lo que ocurre por atrás, la luz de atrás también refleja en el piso esas letras, ¿no? Entonces hay estas son todas intenciones, por supuesto, de diseño, de proyectos, que muchas veces eso aparece mágicamente en la obra, ¿no? Muchas veces uno va descubriendo algunas cuestiones que no estaban previstas, como recuerdo en este momento en la memoria de Eastman, Peter Eastman, cuando resuelve el monumento o el memorial para el Holocausto en Berlín. Él dice que a medida que uno va caminando, no sé si lo recuerdan, lo tienen visualizado, esa gran explanada con infinidad de cubos de gran altura, de gran dimensiones, donde se van generando infinidad de calles interiores. Él dice que a medida que va caminando y uno se va introduciendo en el memorial, va perdiendo relación y contacto con el exterior, desde todo punto de vista, tanto visual como auditivo, y que de alguna manera él piensa que debió ser lo que sintieron aquellas víctimas del Holocausto cuando los iban introduciendo en los vagones de trenes y que luego se iban introduciendo en las distintas campiñas de Europa hasta llegar a los campos de concentración y luego el traslado a las cámaras de gas, ¿no? Perdón. Digo, ese efecto, según Peter Eastman, nunca estuvo pensado en su arquitectura. Es algo que emergió después y que obviamente él lo festejaba. Bueno, estas cosas pueden ser intencionadas previas al proyecto o pueden aparecer luego, ¿no? Bueno, entonces, la misma muestra montada en otra locación. La representación de estos equipos, cada una es una obra
seleccionada para representar la arquitectura española en la Bienal, ¿no? De la Casa Mediterráneo, los solares urbanos, el Cinema Center, la Atlántida, el Centro Cultural Atlántida, bueno, una serie de obras seleccionadas y todas representadas de esa interioridad. Y por supuesto, acá aparecen esos elementos que se encontraban en la imagen anterior. Vean acá, aparecen representados como una especie de vademecum o de catálogo del cual yo me tomo para montar la muestra. Y aparecen en axo o en una vista superior con las piezas rebatidas, tipo como una caja de zapatos si yo la despiezo, ¿no? Un folding que se llama, para luego componerlo, y en ese folding, en ese plegado, lo que adquiere es estructura el soporte y se convierte en un elemento, pasa de ser un elemento plano a un elemento tridimensional autoportante, ¿sí? Bueno, espero que logre hacerme entender lo que estoy diciendo. De última, luego se puede profundizar en los talleres este concepto. Esta es la planta, los cortes, ellos le llaman alzado interior oeste, alzado interior este. Nosotros hablaríamos de secciones horizontales, puede ser este oeste, izquierda o derecha. Pero vean también la complejidad de esos elementos, cómo esos componentes fueron reinterpretados y reubicados en otro espacio, como digo, absolutamente distinto, ¿no? Estas arquitecturas efímeras que viajan y generan otro discurrir, generan otro discurso, generan otras calles, se compone otro tipo de urbanismo de interior diferente al que vivimos, con las mismas piezas. Bueno, acá recurren al espejo. En el caso anterior, si ustedes recuerdan, estas piezas, estos equipos estaban contra las paredes del objeto arquitectónico. Acá lo que hacen los arquitectos es, esos equipos están en el centro, están independientes, son islas, pero el detrás de, las espaldas, en algunos casos, incorporan elementos reflectantes, que puede ser acero inoxidable o espejo. Me inclino más en este caso por el acero inoxidable, por la deformación que tienen las imágenes, pero que obviamente cambia la percepción absoluta de esa caja, de ese cañón corrido que es la caja arquitectónica en este caso. Vean que el zócalo, el solado, el piso y ese zócalo que tiene aproximadamente 2,30 metros, 2,50 metros, comparte ciertos códigos visuales, matéricos, estructurales. Y a partir de los 2,50 aparecen los reflectores, la iluminación, que no me interrumpen la aparición de una figura, de un cuerpo, porque están por arriba y permiten iluminar las piezas. Y a partir, digo, de esos 2,50 metros ya se deja ver el contenedor existente, que por supuesto tiene una carga simbólica y una belleza indiscutible, ¿no? Están las marcas del tiempo ahí en esas piedras, en esas bóvedas. Bueno, más imágenes. Acá se puede ver esa caja completa, como esta posibilidad de avisor a observador quieto, por las reflectancias, yo puedo tener la percepción permanente de las dimensiones del espacio, ¿no? Porque puestos en esta situación de donde está sacada la foto, mi horizonte, mi punto de fuga está en un extremo y esas superficies reflectantes me están proyectando lo que tengo por detrás. Entonces, permanentemente tengo esa percepción de la totalidad, aun cuando está compartimentado el espacio, por supuesto. Bueno, más imágenes. Por supuesto, se refuerza esto que mencionaba antes, porque las imágenes son las mismas, los contenedores son los mismos. Esto de la línea de fuga a la cual está tomada la fotografía para reforzar la profundidad que tienen, ¿no? Bueno, esos son algunos ejemplos específicos. Lo que ven ahora es otro ejemplo de equipamiento. Vemos, si se quiere, diametralmente opuesto a lo que vimos antes, ¿no? En este caso se trata de un ejemplo que está más próximo al Cabanon de Le Corbusier que al BKF. Esto es para los que escucharon la clase pasada, en donde los equipos de alguna manera tienen una continuidad y una solidaridad estructural, funcional, matérica con la caja envolvente, ¿no? Se trata de la terminal, de la emblemática terminal TWA de Saarinen para el aeropuerto JF Kennedy. Y acá Saarinen lo que hace de alguna manera es
ser absolutamente coherente con las ideas de la época, ¿no? Es decir, estamos hablando de los años fines de los 50, principios de los 60, donde estaban todas este concepto de las formas futuristas, aerodinámicas, orgánicas, y bueno, los equipos no hacen más que representar ese discurso. Acá viene a cuento esto del valor simbólico e histórico que aportan los equipos en el objeto arquitectónico. La representación de por sí es compleja, vean ahí, esto tiene que ser construido, en este caso sí va a ser construido in situ porque la materialidad que se pensó es la propia materialidad de la propia obra de arquitectura. Más allá de que luego se van a incorporar algunos elementos, pero la mayor parte va a ser construida in situ. La representación, como digo, de por sí es compleja, aparece el todo, pero también algunos detalles, ¿no? Los elementos replanteos para esas curvas, las alturas de superficie de apoyo, vean que hay cuestiones que son insoslayables, como la altura de la superficie de apoyo para un mostrador en este caso, y por supuesto permanentemente referencias y cotas, ¿no? Bueno, estamos haciendo un mix entre situaciones de representación del objeto arquitectónico de equipamiento y también mostrándole casos y ejemplos, ¿no? Bueno, esta imagen es absolutamente alegórica, es muy conocida, la del propio Saarinen dentro de la maqueta. Perdón, si me salió a mí. Bueno, digo, esta imagen es absolutamente reconocida, que ese es otro elemento que nos interesa también, la maqueta, lo consideramos muy importante para apreciar el espacio, ¿no? Por supuesto que esta es una práctica poco habitual, esto de meterse adentro de una maqueta, depende también la envergadura del trabajo, del proyecto en sí, pero bueno, esas son esas maquetas inmersivas que si ustedes bucean van a ver que en muchos casos los grandes maestros siempre han recurrido a este tipo de elementos para hacer algún tipo de verificación, ¿no? Obviamente que no contaban con herramientas como las que tenemos hoy de generar esta maqueta de modo virtual, pero digo, son prácticas que no son para nada lo mismo, ¿sí? Vean ahí, como anecdótico también de fondo en la pared, esos cascos que pueden ser tranquilamente cascos de sillas y nuevamente la coherencia formal, matérica, con la arquitectura y el diseño de piezas específicas como asientos. Bueno, Saarinen es el autor de la silla Tulip, que es también un diseño emblemático y que lo van a ver en cualquier casa de venta de objetos de diseño, ¿sí? Bueno, podemos concluir que con nuestra intervención, y este sí es un concepto importante, digo que con nuestra intervención en un vacío cualquiera, logramos transformar a ese vacío en un elemento, en un objeto determinado, preciso y veraz. El objeto arquitectónico queda de esta manera habilitado, podríamos decir. Bueno, en la imagen lo que vemos en primera instancia es simplemente un pasillo, un vacío, eso es en el predio Ferial Córdoba, lo traigo a colación porque seguramente algunos de ustedes han ido por ahí, es un espacio de circulación, y vean cómo con dos intervenciones específicas, en unas exposiciones que se hicieron, ese vacío, ese pasillo cambia absolutamente la función, su significado, y está habilitado para distintas cosas, ¿no? En el primero es la exposición que alojaba al Colegio de Arquitectos y a una asociación de diseño, y en el segundo caso, en el de abajo, es el Toco Madera 2019 que realizamos en ese lugar en donde aparecían los dispositivos diseñados y proyectados por los propios estudiantes. Podemos concluir también que para llamar hábitat a cualquier espacio, este debe ser equipado. Bien, bueno, esto es un poco los ejemplos, tampoco quiero abrumarlos. Les cuento de manera muy resumida también el ejercicio que vamos a iniciar hoy y que va a llevar un par de semanas, que es anticipatorio del trabajo propositivo.
Esto lo hicimos el año pasado y nos dio muy buen resultado, porque generalmente lo que hacemos en la presencialidad es trabajarlo de otra manera. Pero un estudio analítico, propositivo y comparativo de casos nos dio muchísimas herramientas a nosotros y a ustedes para poder luego llegar más afianzados a la propuesta. Lo que pretendemos es que investiguen más allá de las piezas gráficas que les vamos a dar. Hay un total de 7 casos para trabajar. Los profes le van a asignar casos a cada uno de ustedes. Van a trabajar un caso por cada integrante del grupo y van a hacer una síntesis grupal, ¿no? Lo que pretendemos es que logren aislar la intervención de equipamiento respecto del objeto arquitectónico, como algunos ejemplos que les hemos mostrado, que de manera intuitiva o por investigación logren representar algunas uniones, vínculos, que se animen a la escala 1 en 5, 1 en 2, redibujarlos en caso de que existan, que determinen materiales, cómo se vincula el equipo y la caja que lo contiene, que interpreten también los discursos que tienen estos proyectos, el concepto que hay detrás de ese proyecto. Esto es muy importante para lo que vamos a desarrollar en el futuro, y que traten de entender también el proceso constructivo, la logística, el traslado, el montaje y el posible desarmado y rearmado de estas piezas, ¿no? Ese es un poco el objetivo del ejercicio que vamos a trabajar en esta parte. Estos son los casos que vamos a tomar. Es el pabellón de México en Venecia, que se llama Despliegues y Ensambles. El pabellón Estadio, que pertenece a Chile. Bueno, otro pabellón de Chile también, que se llama Dame un Refugio, Give Me Shelter. El pabellón de Eslovenia, en Venecia, que se trata de una especie de casa para la lectura. Otro caso que es una resolución de Flores y Prats del equipo español, que se denomina Luz Líquida. Bueno, vamos a tomar Tropicalia de Andrade Moretín, porque lo tuvimos en primera persona, escucharon a Vinicius hablar de ese proyecto y nos interesa que lo tomen, que lo revisiten, que lo redibujen, que lo reinterpreten a partir de lo que escucharon. Y el pabellón de España para la actual bienal que se está llevando a cabo en este momento. Esas son las piezas con las que vamos a trabajar en este estudio de casos. Bueno, como les prometí, esos son los casos visitados y mostrados en el teórico, y como cierre y un poco festejando aquel ejemplo del pabellón argentino para la Bienal de Frankfurt, los voy a dejar con una reflexión que en realidad se trata del escrito de Borges, y que tiene que ver con ese pabellón y con la arquitectura en sí, ¿no? Porque contiene la palabra arquitectura en un dicho o en dichos de Borges, y con esto cerramos. Leo textual. Dice Borges: creo que en el tema del laberinto hay un hilo de esperanza también, porque si supiéramos que este mundo es un laberinto, entonces nos sentiríamos seguros. Pero posiblemente no sea un laberinto. Es decir, en el laberinto hay un centro, aunque ese centro sea terrible, ese centro sea el Minotauro, del mito griego, por supuesto. En cambio, no sabemos si el universo tiene un centro. Posiblemente no sea un laberinto, sea simplemente un caos. Entonces sí, estamos perdidos. Pero si hay un centro secreto del mundo, ese centro puede ser divino, puede ser demoníaco. Entonces estamos salvados. Entonces hay una arquitectura. Bueno, eso dice Borges en una entrevista, y que, por supuesto, Atilio lo toma a la hora de elaborar su memoria para el pabellón argentino en la Bienal de Frankfurt. Y con esto me despido, les agradezco el tiempo, la atención, dejo de compartir